Paloma caminó hacia la oscuridad en el pueblo de la miseria, llevando una nueva vida en su vientre y el eco de un grito en su memoria. Dejaba atrás el silencio y las cadenas de su pasado, enfrentándose a un tirano por dos guerreros rotos. Pero en medio del dolor, su acto de valentía se convirtió en una chispa y encontró su propia libertad al inspirar a todo un pueblo a levantarse. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video, porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. El sol del desierto de Sonora caía como plomo fundido sobre el pueblo de la miseria. No era un nombre puesto al azar, se aferraba a las paredes desconchadas de las casas de adobe y flotaba en el aire junto con el polvo rojizo que lo cubría todo. En el centro de la única calle del pueblo se erguía la Cantina Montenegro, un edificio de madera cuya pintura había sido borrada por el tiempo y el viento, dejando al descubierto una fachada gris y reseca. Desde su interior se escapaba el sonido discordante de una guitarra y risas ásperas, una promesa de olvido temporal para las almas que buscaban refugio del implacable calor y de sus propias vidas. Hacia esta isla de ruido y sombra caminaba una figura solitaria, moviéndose con la lentitud deliberada de alguien que carga con un peso mucho mayor que el del propio viaje. El aire en la trastienda de la Cantina Montenegro era denso, una mezcla agria de alcohol barato, sudor y una desesperación que estaba a punto de cuajar en sangre. La oscuridad era casi total, rota apenas por finas rendijas de luz que se colaban entre las tablas mal ajustadas de la pared. Un enjambre de moscas zumbaba perezosamente en el aire viciado. Sobre el suelo de tierra apisonada, dos hombres apaches estaban atados a un pesado poste de madera. Las cuerdas, gruesas y ásperas, les habían mordido la piel, dejando surcos sangrantes en sus muñecas y tobillos. El mayor, Naiche, mantenía la cabeza gacha, el cabello negro y largo ocultando su rostro, pero la tensión en sus hombros hablaba de un espíritu que se negaba a romperse. El más joven, Tano, estaba inmóvil. Su respiración era superficial, un susurro apenas perceptible en el opresivo silencio. Ricardo Montenegro, sentado sobre un barril, pulía la hoja de su cuchillo con una calma metódica. Para él, el tiempo se movía a un ritmo distinto, dictado por su propia voluntad. Mateo, su secuaz, un hombre cuya corpulencia solo era superada por su estupidez, se impacientaba. «Siguen sin decir nada», patrón dijo, su voz un murmullo cavernoso. «Podríamos hacerlos hablar». Montenegro deslizó el pulgar por el filo del cuchillo, probando su agudeza. «La paciencia, Mateo. La paciencia es una virtud, y el miedo es una herramienta más eficaz que el dolor». Se levantó y caminó lentamente alrededor de los cautivos, como un lobo inspeccionando a su presa. Su silencio no importa. Lo que importa es su resistencia. En las minas del sur, pagan una fortuna por espaldas fuertes y espíritus tercos. Les enseñarán a obedecer. Se detuvo frente a Naiche, agarrándolo por el cabello, le obligó a levantar la cabeza. Los ojos negros del apache se encontraron con los suyos, ardiendo con un odio puro y concentrado. «¿Me oyes, gran guerrero? No tendrás una muerte honorable. Tu leyenda no se cantará alrededor de una hoguera. Se extinguirá en la oscuridad, mientras extraes la plata que me hará más rico». Mientras este drama silencioso se desarrollaba en la trastienda, la puerta principal de la cantina se abrió, dejando entrar una ráfaga de luz y polvo. Era Paloma. El murmullo de conversaciones se atenuó mientras los parroquianos la observaban. Llevaba un vestido sencillo, manchado por el sudor y el viaje, y su rostro, aunque joven, estaba marcado por una fatiga que parecía venir de muy adentro. Su avanzado embarazo era evidente, una contradicción viviente en aquel lugar de hombres rudos y esperanzas muertas. Ignorando las miradas, se acercó a la barra, donde un hombre con un delantal grasiento la miró sin interés. «Por favor, señor». Su voz era suave, casi perdida en el ambiente. «¿Tendría una habitación para pasar la noche?» El cantinero hizo un gesto con la cabeza hacia una escalera al fondo. «Queda una arriba. 10 reales. Por adelantado». Paloma asintió, agradecida incluso por esa pequeña muestra de civilidad. Llevó la mano a la bolsa de tela que colgaba de su cintura para buscar las monedas, y fue entonces
En ese instante de mundana transacción, cuando un sonido atravesó el ruido y llegó hasta ella. Era casi imperceptible, un gemido ahogado, el lamento de un alma llevada al límite de su resistencia. Provenía de una puerta cerrada al fondo, una puerta que todos ignoraban. El cantinero no pareció oírlo, los bebedores no lo notaron, pero para Paloma fue como un trueno en medio del silencio. Se quedó absolutamente inmóvil, su mano congelada dentro de la bolsa. El mundo a su alrededor se desvaneció. El olor a tequila rancio, el humo del tabaco, las caras de los extraños, todo desapareció. Su oído se agudizó, filtrando cualquier otro ruido y enfocándose en aquel lamento. No era solo dolor físico, era la expresión de una voluntad aplastada, una petición de auxilio lanzada a un universo sordo, y en su mente, ese sonido abrió una puerta que había mantenido cerrada con cerrojo durante 10 largos años. La imagen de otra noche, otra llamada desesperada, otro silencio culpable, la golpeó con la fuerza de una ola helada. El cansancio de su rostro fue reemplazado por una máscara de pálida quietud, una calma terrible y peligrosa. Aquel gemido débil, como un fantasma, había despertado un juramento que ella creía haber enterrado junto a su hermana menor 10 años atrás. 10 años, una década entera, y sin embargo, el recuerdo de aquella noche de luna seguía tan fresco y doloroso como una herida recién abierta en su corazón. Sentada en el rincón oscuro de la cantina, el mundo ruidoso a su alrededor se había desvanecido por completo. El gemido ahogado que había escapado de la trastienda no solo había captado su atención, había actuado como una llave, abriendo de golpe la cripta de su memoria donde guardaba encerrado su peor fantasma. La imagen la asaltó con una claridad brutal. Ya no estaba en la miseria, tenía 14 años de nuevo, y estaba en el pequeño rancho de su familia, escondida en el armario de su habitación, temblando mientras el olor a humo y pólvora lo impregnaba todo. La noche había comenzado en paz, con el canto de los grillos y el aroma del jazmín flotando en el aire fresco. Pero la paz se hizo añicos con la llegada de los bandidos, hombres sin rostro cuyas siluetas se recortaban contra las llamas que empezaban a devorar el granero. A través de la rendija de la puerta del armario, lo vio todo. Vio a su padre caer, vio a su madre luchar en vano, y la vio a ella, a Catalina, su hermana menor, de apenas 12 años, con sus ojos grandes y llenos de terror, siendo arrastrada fuera de la casa por un hombre corpulento. Y entonces escuchó el grito, un sonido que se convertiría en la banda sonora de sus pesadillas. Paloma. Ayúdame, Paloma. El nombre resonó en el caos, un ancla en medio de la tormenta. Paloma quiso gritar, quiso correr, quiso hacer algo, pero el miedo era una bestia helada que la tenía paralizada, con sus garras clavadas en su garganta, ahogando su voz, convirtiendo sus músculos en piedra. Se quedó allí, acurrucada en la oscuridad, mientras los gritos de su hermana se hacían más y más lejanos, hasta que finalmente fueron engullidos por un silencio absoluto y aterrador. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier otra cosa. La culpa la consumió en los días y años que siguieron. La culpa por haber sobrevivido. La culpa por haberse escondido. La culpa por su silencio. Junto a la pequeña tumba de tierra que cavó para Catalina, con el corazón hecho pedazos, hizo un juramento a la luna, la única testigo de su vergüenza. Nunca más me quedaré en silencio cuando alguien pida ayuda. Nunca más seré una cobarde. El recuerdo se desvaneció, devolviéndola bruscamente al presente, a la cantina ruidosa y sucia. La mano de Paloma, que había estado apretando la tela de su vestido, se posó instintivamente sobre su vientre. Sintió el suave movimiento de su hijo, una promesa de futuro, de vida nueva, pero ese futuro, se dio cuenta en ese instante, no podía construirse sobre los cimientos del miedo. Su otra mano se deslizó discretamente hasta encontrar la empuñadura fría y familiar de la vieja pistola que su padre le había enseñado a usar, oculta entre los pliegues de su falda. Dentro de ella, dos miedos ancestrales libraban una batalla final. El miedo de una madre por la seguridad de su hijo por nacer, un instinto que le gritaba que huyera, que no buscara problemas, y el miedo a sí misma, el terror de volver a ser aquella niña paralizada en el armario, de vivir el resto de su vida sabiendo que, una vez más,
Había escuchado una llamada de auxilio y había elegido el silencio. Y el segundo miedo era infinitamente más grande. El juramento hecho sobre la tumba de su hermana resonó en su alma, no como un eco del pasado, sino como una orden para el presente. Se puso de pie. Cada paso hacia la puerta de la trastienda pesaba como el mismo destino. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que el silencio ya no era una opción. Hay momentos que nos definen, decisiones que alteran para siempre el curso de una vida. Para Paloma, ese momento había llegado. La puerta se abrió con un chirrido que rasgó el silencio. Un sonido agudo y desagradable que pareció arañar los nervios. Las 4 pares de ojos que había en la habitación se volvieron hacia ella al unísono. Paloma se detuvo en el umbral por un instante, una silueta recortada contra la luz amarillenta de la cantina a su espalda. Al dar un paso adentro, la oscuridad la envolvió como un sudario húmedo. El olor la golpeó con una fuerza física, una combinación fétida de alcohol derramado, sudor humano no lavado y el inconfundible hedor metálico de la sangre. Le revolvió el estómago, pero reprimió la náusea. Sus ojos, dilatándose en la penumbra, recorrieron la escena con una rapidez febril, asimilando cada detalle. Los 2 hombres atados, sus cuerpos laxos por el castigo, las cuerdas gruesas, la arrogancia de Montenegro, la brutalidad latente en Mateo, la ausencia de otras salidas. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Ricardo Montenegro fue el primero en reaccionar, recuperándose de la sorpresa inicial. Una sonrisa condescendiente se extendió por su rostro. Se recostó contra la pared, adoptando una postura de lánguida superioridad, como un rey en su mugriento trono. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Su voz era suave, casi melosa, pero con un filo de acero por debajo. Una palomita perdida que ha equivocado el camino al nido. ¿No te han enseñado que hay lugares donde las damas no deben aventurarse? Hizo un gesto abarcando la habitación. Este es un mundo de hombres, pequeña, un lugar donde se resuelven asuntos serios. No es lugar para una mujer, y ciertamente no para una en tu delicado estado. Lárgate. Vuelve con las gallinas y las ollas, que es a donde perteneces. Mateo soltó una risa ahogada, un sonido gutural que vibró en el aire espeso. Pero Paloma no se movió. El temblor que sacudía su cuerpo era violento, un terremoto interno que amenazaba con hacerla pedazos, pero sus pies estaban anclados al suelo. Su mirada ignoró a Montenegro, pasando por encima de su desdén, y se fijó en los cautivos. Se encontró con los ojos de Naiche. En la oscuridad de sus pupilas, más allá del dolor y el agotamiento, vio una brasa incandescente de furia. No era la mirada de una víctima resignada, sino la de un guerrero esperando la más mínima oportunidad. En ese instante, una corriente de entendimiento silencioso fluyó entre ellos. No eran iguales. Sus mundos no podían ser más distintos, pero compartían algo fundamental. Un espíritu que se negaba a ser aplastado. Desde la perspectiva de Naiche, la aparición de aquella mujer era un delirio provocado por la fiebre y el dolor. Ninguna mujer blanca había entrado jamás en una habitación como aquella excepto para escupirles, y sin embargo, ésta se quedaba allí, desafiando a los monstruos que los retenían. ¿Era una loca? ¿Una enviada de los espíritus? La esperanza era un veneno que había aprendido a no tragar. Pero una diminuta chispa se encendió en su pecho, tan dolorosa como sus heridas. Esa conexión silenciosa le dio a Paloma el ancla que necesitaba. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un murmullo, pero en el silencio tenso, resonó como un grito. «Déjelos en libertad, señor». La frase quedó suspendida en el aire, tan absurda, tan fuera de lugar, que Mateo tardó un segundo en procesarla. Luego, una carcajada estruendosa brotó de su garganta. «¿Has oído eso, patrón? La señora nos da órdenes. ¿Quién te crees que eres, La reina de los indios». El secuaz se sintió insultado en su masculinidad. Dejó de verla como una simple mujer y empezó a verla como un desafío. Dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia el cuchillo que llevaba al cinto. Quizá deberíamos enseñarle una lección sobre modales. El acero brilló débilmente cuando lo desenvainó.
El movimiento fue lento, deliberado, diseñado para aterrorizar. Pero Paloma no retrocedió. En lugar de eso, hizo un movimiento casi imperceptible. Su mano derecha, que había estado crispada a un costado, se deslizó bajo los pliegues de su falda. No fue un gesto agresivo, fue silencioso, económico, un acto de preparación tan sutil que un ojo menos entrenado no lo habría notado. Pero Ricardo Montenegro no tenía un ojo poco entrenado. Su sonrisa había desaparecido por completo en el instante en que ella había hablado. La burla fue reemplazada por una curiosidad depredadora. Y ahora, por una repentina cautela. Había visto a hombres enfrentarse a la muerte de muchas maneras. Había visto el pánico, la súplica, el desafío ruidoso, pero rara vez había visto esta quietud, esta resolución helada en alguien que, a todas luces, debería estar aterrorizada. Sus ojos se entrecerraron, enfocándose no en el rostro de ella, sino en el bulto antinatural bajo la tela de su vestido y en la forma en que sus nudillos se habían puesto blancos. Mateo dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que detuvo a su secuaz en seco: «Espera». La habitación se sumió en un nuevo tipo de silencio, uno cargado de electricidad estática. Mateo se quedó congelado, con el cuchillo en la mano, confundido. Naiche observaba, con el corazón martilleándole en el pecho, la chispa de esperanza convirtiéndose en una llama incierta. El aire mismo parecía contener la respiración. La escena era un tableau imposible. Una mujer embarazada, sola y temblorosa, manteniendo a raya a dos asesinos, no con fuerza ni con amenazas, con algo más, con la certeza absoluta de que no iba a dar ni un paso atrás. La sonrisa de Montenegro se desvaneció por completo, reemplazada por un gesto de fría y calculadora evaluación. Se había equivocado. Había juzgado el libro por su portada y había cometido un error de cálculo. Esta no era una oveja perdida que había entrado por error en la guarida del lobo. Era una loba, protegiendo algo mucho más valioso que su propia vida. En el silencio mortal, un clic seco y metálico resonó en la habitación. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero en la atmósfera cargada de la trastienda, estalló con la fuerza de un cañonazo. Era el martillo de una pistola siendo amartillado, un sonido más frío, más definitivo y más elocuente que cualquier palabra que se hubiera pronunciado hasta entonces. Fue la puntuación final a la pregunta que flotaba en el aire, la afirmación de una voluntad que había cruzado el punto de no retorno. El movimiento de Paloma al sacar el arma fue deliberadamente lento. El revólver, un viejo modelo de la Armada, pesado y funcional, apareció de entre los pliegues de su falda. No había elegancia en el gesto, solo una necesidad sombría. La mano que lo sostenía temblaba visiblemente, un recordatorio de la mujer aterrorizada que había detrás de la acción, pero el cañón, oscuro y amenazante, se mantuvo firme, apuntando directamente al corazón de Ricardo Montenegro. El arma parecía una extensión de su dolor, un instrumento forjado por años de culpa silenciosa que ahora exigía ser escuchado. La reacción de Mateo fue visceral y patética. Su bravuconería se evaporó como el agua en una piedra caliente, reemplazada por un miedo primario. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en el agujero negro del cañón. El cuchillo que sostenía con tanta arrogancia de repente se sintió pesado e inútil. Dio un torpe paso hacia atrás, el sudor brillando en su frente. Este era un lenguaje que él, en su simple brutalidad, entendía a la perfección, el lenguaje de una muerte súbita e impersonal. La reacción de Montenegro, sin embargo, fue una tormenta silenciosa. La sorpresa inicial se transformó en una oleada de incredulidad, que a su vez fue consumida por una furia tan intensa y fría que pareció absorber todo el calor de la habitación. No era el miedo a la bala, era la humillación insoportable. Él era Ricardo Montenegro, el dueño de la miseria, el hombre cuya voluntad era ley en estas tierras polvorientas. Su poder no se basaba solo en la violencia, sino en el aura de control absoluto que proyectaba. Y ahora, esa aura estaba siendo hecha añicos por una mujerona embarazada y un revólver oxidado. La ira le subió por la garganta como bilis, un deseo ardiente de borrarla de la faz de la tierra, de hacerle pagar por aquella insolencia. «Desátenlos», repitió Paloma. La voz aún le temblaba, pero la orden era clara, innegociable. Ahora, Mateo, paralizado, miró a su patrón.
sus ojos suplicando una instrucción que no lo pusiera en el camino de una bala. El mundo pareció detenerse en la vacilación de Montenegro. Su orgullo herido le gritaba que se lanzara, que la desafiara, que le demostrara que él no se acobardaba ante nadie. Pero su mente, fría y calculadora incluso en medio de la rabia, funcionaba a otra velocidad. Analizó la situación. La mirada de la mujer no vacilaba. No había histeria en ella, sino una calma aterradora. La calma de quien ya ha perdido todo lo que temía perder. Un disparo, un desastre, preguntas, federales, complicaciones. Esta humillación era temporal. La venganza, en cambio, podía ser eterna. No era una derrota, se dijo a sí mismo. Era una retirada estratégica, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Un gesto brusco y lleno de veneno le dio la orden a Mateo. El secuaz, visiblemente aliviado, se apresuró a obedecer. Guardó su propio cuchillo y sacó uno más pequeño, cortando las cuerdas con una rapidez torpe y desesperada. Para Naiche, el sonido de las fibras al ceder fue como el primer trueno de una tormenta de verano después de una larga sequía. Sintió cómo la cuerda se aflojaba, cómo la sangre volvía a sus extremidades en una oleada de doloroso hormigueo. Por un instante, no se movió, prisionero aún del hábito del cautiverio. Luego, apoyándose en el poste, luchó por ponerse de pie. Sus piernas, entumecidas, apenas lo sostenían. Tano, a su lado, hizo lo mismo, con un gemido ahogado. Naiche levantó la vista hacia Paloma. Sus miradas se cruzaron sobre el cañón del revólver, y en ese breve instante se forjó un pacto más fuerte que cualquier palabra. No era solo gratitud lo que había en sus ojos, sino asombro, respeto y el nacimiento de una deuda inquebrantable. Hacia la puerta indicó Paloma, su voz manteniéndolos a todos anclados a la tensa realidad. Despacio, no le den la espalda. Comenzaron la lenta retirada. Los dos hombres apaches, moviéndose con dificultad, y Paloma detrás de ellos, retrocediendo paso a paso, su arma nunca desviándose de Montenegro. Cruzaron el umbral hacia la sala principal. El bullicio de la cantina había muerto. Cada cliente, cada vaquero, cada borracho, estaba congelado en su sitio. Sus rostros una mezcla de miedo y estupefacción. Eran estatuas de polvo y tequila, testigos mudos de un imposible cambio de poder. Cuando alcanzaron el centro de la sala, a una distancia que consideró segura, Paloma finalmente permitió que el cañón del arma bajara unos centímetros. Montenegro apareció en el umbral de la trastienda, su figura enmarcada por la oscuridad, sus facciones contraídas en una máscara de odio puro. Observó a Paloma, luego miró al suelo de madera sucia y escupió con un desprecio deliberado. «Pagarás por esto, señora Siseo», su voz baja y letal, cortando el silencio. «Te encontraré, y cuando lo haga, no me enfrentarás a mí solo». Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, 3 personas de 3 mundos distintos se sentaron juntas por primera vez. No como enemigos, no como amo y siervo, sino simplemente como supervivientes. El rancho de Paloma era pequeño, apenas una habitación de adobe con un techo de vigas de madera, pero estaba impecablemente limpio. El aire olía a tierra húmeda, a hierbas secas colgadas de las paredes y al humo de la leña del fogón que se extinguía lentamente. Afuera, la inmensidad del desierto de Sonora los envolvía en un silencio profundo, un refugio frágil y temporal contra el odio que habían dejado atrás en el pueblo. La llama de la lámpara bailaba, proyectando sombras largas y temblorosas que se movían como fantasmas. Paloma se movía con una eficiencia silenciosa. Calentó agua y con un paño limpio comenzó a limpiar las heridas de los 2 hombres. Usó una cataplasma de hierbas que machacó en un mortero de piedra. Su aroma amargo llenó la pequeña estancia. Al principio, Naiche se tensó bajo su contacto, su cuerpo acostumbrado a que cada mano que lo tocaba lo hiciera con violencia. Pero la delicadeza de los gestos de Paloma, la ausencia total de brutalidad, lentamente desarmaron sus defensas. Tano, que no había pronunciado una sola palabra, apenas se inmutó, su mirada perdida en algún punto lejano de dolor y memoria, pero no se resistió. Cuando terminó de vendar sus peores cortes, Paloma les ofreció lo poco que tenía, unas tortillas de maíz calientes y un cuenco de frijoles. Comieron en un silencio que ya no era tenso, sino contemplativo. El sonido de la masticación y el crepitar de la lámpara
eran los únicos ruidos. La comida, sencilla y humilde, era un bálsamo para sus cuerpos hambrientos y un gesto de humanidad que valía más que cualquier festín. Fue Naiche quien finalmente rompió el silencio. Dejó a un lado su tortilla a medio comer y miró a Paloma, sus ojos oscuros tratando de leer el misterio que se ocultaba tras su rostro sereno. ¿Por qué? Su voz era áspera, ronca por la sed y el desuso. Paloma levantó la vista del cuenco que sostenía entre sus manos. No preguntó a qué se refería. Lo sabía, dejó el cuenco en el suelo y se quedó mirando la llama danzante de la lámpara, como si la respuesta estuviera escrita en el fuego. El recuerdo de la cantina, la amenaza de Montenegro, todo pareció desvanecerse, dejando espacio solo para una verdad más antigua y dolorosa. Porque hace muchos años, dijo finalmente, su voz apenas un susurro que parecía venir de muy lejos. Mi hermana gritó pidiendo ayuda en la oscuridad, y nadie respondió. Hizo una pausa, y el peso de las siguientes palabras pareció casi ahogarla. Ni siquiera yo. La confesión quedó suspendida en el aire, simple, desnuda y devastadora. En esa breve frase, Naiche lo comprendió todo. Vio la herida invisible que ella llevaba, una cicatriz en el alma mucho más profunda que cualquiera de las que marcaban su propia piel. Entendió que su acto de valentía en la cantina no había sido un acto de piedad hacia ellos, sino una batalla desesperada contra sus propios fantasmas. No los había salvado a ellos. Se había salvado a sí misma de repetir el silencio que la había atormentado durante una década. Por primera vez desde que lo capturaron, Tano levantó la cabeza por completo y miró directamente a Paloma, y en sus ojos había un destello de comprensión. Naiche no dijo nada. No había nada que decir. En su lugar, inclinó lentamente la cabeza, un gesto de respeto profundo, un reconocimiento que trascendía las barreras de la raza y el idioma. En ese momento, dejaron de ser una mujer blanca y dos apaches. Eran tres almas heridas, unidas por el dolor y una frágil brizna de confianza. El momento de paz fue roto por el propio Naiche. Después de un largo silencio, su mirada se desvió hacia la pequeña ventana sin cristales, que no era más que un hueco oscuro en la pared de adobe. Miró en dirección al pueblo, cuyas luces eran apenas un parpadeo moribundo en la lejanía. Él no lo olvidará, dijo, su voz ahora firme, desprovista de cualquier pregunta. Vendrá hasta aquí. En la miseria, la justicia no se decidía en un juzgado, sino que se compraba con monedas de plata, y la estrella de hojalata del comisario Vargas había sido comprada por Ricardo Montenegro mucho tiempo atrás. En el video anterior, les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. La mañana siguiente al incidente en la cantina, el sol se levantó sobre un pueblo que contenía la respiración. La noticia se había extendido como la pólvora, no a través de gritos o proclamaciones, sino en susurros furtivos que pasaban de una puerta a otra, en miradas intercambiadas sobre los pozos y en el mercado. El nombre de Paloma, la forastera embarazada, estaba en boca de todos, pronunciado con una mezcla de asombro temeroso y una admiración que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Por primera vez en años, alguien se había enfrentado a Montenegro. El monolito del miedo que gobernaba sus vidas había mostrado una grieta. Pero el miedo, un hábito profundamente arraigado, era más fuerte que la esperanza. Sabían que la serpiente, cuando es provocada, no huye, ataca. Y la única pregunta era, ¿cuándo y cómo caería el golpe? La respuesta llegó poco después del amanecer, cuando Ricardo Montenegro cruzó la plaza del pueblo. No caminaba, desfilaba. Su rostro era una máscara de furia controlada, y cada paso que daba sobre la tierra polvorienta parecía una declaración de guerra. Ignoró las miradas de los aldeanos y se dirigió directamente a la oficina del comisario, un pequeño edificio de adobe cuya fachada desconchada era un triste reflejo de la ley que representaba. El comisario Vargas era un hombre corpulento cuya pereza solo era superada por su cobardía. Estaba recostado en su silla, con los pies sobre el escritorio, medio dormido, cuando la puerta se abrió de una patada. Vargas se enderezó de un salto, derramando el café que tenía al lado. «Montenegro, ¿qué?» «Cierra la boca, Vargas, y escucha», le espetó Montenegro,
su voz baja y siseante. Se acercó al escritorio y apoyó los nudillos sobre la madera, inclinándose sobre el sudoroso hombre de la ley. Anoche, mi establecimiento fue asaltado. 2 de mis prisioneros, 2 apaches peligrosos, fueron liberados por la fuerza. Vargas tragó saliva, su rostro pálido. ¿Liberados? ¿Por quién? Por una mujer. Una forastera loca y encinta que me amenazó a punta de pistola. Montenegro enderezó la espalda, comenzando a caminar por la pequeña oficina como un jaguar enjaulado. Ha secuestrado a esos 2 salvajes y los está escondiendo. Está alterando la paz. Está desafiando la ley. Tu ley, Vargas. La implicación era clara como el agua. Vargas comenzó a sudar profusamente. Sabía perfectamente que aquellos prisioneros eran hombres que Montenegro había capturado para venderlos. Sabía que la ley era lo que Montenegro dictaminara. ¿Qué quieres que haga, Ricardo? Quiero una orden de arresto, dijo Montenegro, deteniéndose y mirando a Vargas con ojos muertos. Quiero una partida para ir a buscarla. La quiero a ella y quiero a mis apaches de vuelta. La acusarás de ayudar a fugitivos, de obstrucción a la justicia y de amenaza a mano armada. Escribirás que es un peligro para esta comunidad. ¿Lo entiendes? Vargas asintió vigorosamente, su papada temblando. Se apresuró a buscar papel y pluma. La mano le temblaba mientras escribía, su caligrafía torpe convirtiendo la mentira en un documento oficial. El rasguño de la pluma sobre el papel fue el único sonido durante varios minutos, el sonido de la justicia siendo torcida hasta romperse. Poco después, el comisario Vargas, tratando de inflar su pecho para proyectar una autoridad que no poseía, salió a la plaza. Con un martillo y un clavo, fijó la orden de arresto recién escrita en el poste de anuncios del pueblo. Un pequeño grupo de aldeanos se congregó a una distancia respetuosa, leyendo el documento en un silencio sepulcral. Las palabras eran claras y brutales. Paloma, la mujer que se había atrevido, era ahora, oficialmente, una criminal. Ayudarla, darle agua, incluso hablar con ella, se había convertido en un delito. El mensaje de Montenegro era inequívoco. ¿Estáis conmigo o estáis contra la ley? La multitud leía, sus rostros una mezcla de resignación y vergüenza. El miedo, una vez más, había ganado. Pero entre la multitud silenciosa, un par de ojos jóvenes vieron las cosas de manera diferente. Era un joven pastorcillo llamado Mateo, un niño flaco de no más de 12 años. Hacía unas semanas, una de sus ovejas se había perdido, y Paloma, a quien encontró en el camino, había compartido con él su cantimplora de agua y un trozo de pan, sin hacer preguntas. Fue un pequeño acto de bondad, uno que el niño no había olvidado. Miró la orden de arresto, luego a los rostros asustados de los adultos. Sin decir una palabra, se deslizó fuera de la multitud, se alejó de la plaza y, una vez que estuvo fuera de la vista, echó a correr. Corrió con todas sus fuerzas, sus pies descalzos levantando nubes de polvo, alejándose del pueblo y en dirección al pequeño rancho solitario, donde una mujer buena estaba a punto de enfrentarse a una tormenta que no sabía que se avecinaba. El sol de la tarde comenzaba su lento descenso, bañando el paisaje del desierto en una luz dorada y melancólica. Dentro del pequeño rancho de adobe, se había instalado una rutina de quietud vigilante. Paloma removía una olla de atole sobre el fogón casi extinto, el suave aroma del maíz llenando la estancia. Cerca de la puerta, Naiche afilaba metódicamente la hoja de una vieja asada con una piedra de río, cada pasada creando un sonido rítmico y áspero que era extrañamente reconfortante. Tano, en un rincón, había logrado incorporarse y ahora reparaba una correa de cuero con movimientos lentos y deliberados. Eran las acciones de gente que se aferra a la normalidad, un frágil escudo contra la certeza de que el mundo exterior no los había olvidado. Sabían que la paz era una ilusión, un breve respiro en el ojo de un huracán que ellos mismos habían provocado. La ilusión se hizo añicos con la llegada de una pequeña figura que corría desesperadamente por el sendero. Era Mateo, el joven pastor. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo, y su respiración era un jadeo audible incluso antes de que llegara al porche. Se desplomó contra el marco de la puerta, con el rostro congestionado y los ojos desorbitados por el pánico. «Vienen», logró decir entre boqueadas de aire, su voz un graznido agudo.
El comisario, Montenegro. Vienen con muchos hombres. Vi la orden, en la plaza. Dicen que es una criminal, que la van a arrestar. Las palabras del niño cayeron en el silencio de la habitación, cada una como un martillazo. Por un largo momento, nadie se movió, la escena congelada por la cruda realidad de la noticia. La huida era un instinto primario, una sirena que cantaba la promesa de la supervivencia en la vastedad del desierto. Pero era una promesa falsa. Paloma sintió un escalofrío. Su mano fue instintivamente a su vientre. Podía correr, pero ¿hasta dónde? Su mente voló 10 años atrás, a la imagen de sí misma escondida en la oscuridad, paralizada por el miedo. No otra vez. Este niño, este rancho, estos hombres a los que apenas conocía, todo se había convertido en el escenario donde debía librar la batalla que había evitado toda su vida. No se trataba de morir, se trataba de decidir cómo vivir los momentos que le quedaban. Naiche observó el rostro de Paloma. Él, un guerrero acostumbrado a la retirada estratégica, vio en sus ojos algo que rara vez había encontrado. Una resolución absoluta, la aceptación total de las consecuencias. Podrían huir, sí, probablemente sobrevivirían unos días más, pero abandonar a esta mujer, dejarla a merced de los lobos después de que ella los hubiera sacado de sus fauces, su honor de guerrero, tan maltratado y pisoteado, se rebeló ante la idea. Sería una forma de muerte peor que cualquier bala. Miró a Tano, quien, a pesar de su debilidad, se había puesto lentamente de pie. Tano no dijo nada, pero caminó hacia la esquina donde había una pesada tranca de madera y la agarró con ambas manos. Su acción fue la respuesta. Se quedaban. «Atranca la puerta», dijo Paloma, su voz ahora desprovista de cualquier temblor. Mientras Naiche obedecía, ella se dirigió a la esquina y tomó el viejo rifle de su padre. El metal estaba frío al tacto, el peso familiar y reconfortante. Era una reliquia de un hombre pacífico, ahora convertida en la última defensa contra un mundo de violencia. El horizonte ya no estaba vacío. Una nube de polvo ocre se elevaba en la distancia, creciendo como una tormenta de arena antinatural. Dentro de ella, las siluetas oscuras de los jinetes comenzaron a distinguirse. El rumor sordo de los cascos se convirtió en un galope atronador que sacudía la tierra. No eran solo un grupo de hombres, eran la encarnación de la furia de Montenegro, una fuerza de la naturaleza desatada para aplastar una pequeña e insignificante rebelión. En minutos, el rancho estaba rodeado, un círculo de odio y armas que ahogaba la pequeña casa de adobe. Y entonces, empezaron a llegar los testigos. Como hormigas atraídas por un terrón de azúcar, la gente de la miseria comenzó a congregarse en la loma cercana. Llegaron en silencio, con los rostros impasibles, y se detuvieron a una distancia segura. No estaban allí para ayudar ni para intervenir. Estaban allí para mirar. Era un espectáculo morboso, el acto final de una obra cuyo guión conocían de memoria. El fuerte devorando al débil. Eran un jurado mudo, sus conciencias colectivas suspendidas entre el miedo que los paralizaba y la vergüenza que los corroía por dentro. La puerta del rancho se abrió con una deliberación que desafiaba la urgencia del momento. Paloma fue la primera en salir, adentrándose en la luz anaranjada del atardecer. El sol poniente la envolvió, haciendo que su figura se destacara contra la oscuridad del interior. Su vientre embarazado era un poderoso símbolo de vida y futuro en medio de un campo de muerte. El rifle que sostenía no parecía un arma de agresión, sino una herramienta de protección, el último bastión de una madre defendiendo su nido. Naiche apareció a su derecha, con la azada en alto. Tano, a su izquierda, con la tranca de madera apoyada en el hombro. Estaban heridos, superados en número, una imagen de resistencia casi suicida, pero juntos, de pie al lado de la mujer que les había devuelto la dignidad, eran un frente unido, una pequeña isla de desafío, en un océano de tiranía. El comisario Vargas, sudando bajo su sombrero, espoleó su caballo para adelantarse. Con un gesto que pretendía ser imponente, desenrolló el pergamino oficial. «Paloma», gritó, su voz sonando más estridente de lo que pretendía. «En nombre de la ley del Estado de Sonora, quedas arrestada por los delitos de encubrimiento de fugitivos y asalto a mano armada. Sal con las manos en alto y entréganos a los prisioneros». Detrás de él, Ricardo Montenegro sonreía. Era la sonrisa de un hombre que saborea una victoria absoluta,
deleitándose en la humillación pública de su adversaria antes del golpe final. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Un silencio denso y pesado cayó sobre la escena. El viento pareció detenerse. Los hombres de la partida esperaban. La gente en la colina contenía la respiración. Todo el universo parecía estar pendiente de la respuesta de la solitaria mujer en el porche. Paloma levantó la barbilla. Su mirada pasó por encima del tembloroso comisario y se clavó en los ojos de Montenegro. Cuando habló, su voz no fue un grito, sino una declaración, tan clara y cortante como el cristal, que viajó a través del aire quieto y resonó en la conciencia de cada persona presente. Su ley no está en ese papel, comisario, está en la conciencia, y la suya fue vendida hace mucho tiempo. Por un instante, solo hubo silencio. Un silencio profundo, casi sagrado, que pareció absorber las palabras de Paloma y esparcirlas por el desierto. Era el silencio del atardecer, el silencio de una multitud conteniendo la respiración, y sobre todo, el silencio de un miedo que había reinado durante años, y que, por primera vez, había sido desafiado abiertamente. El sol poniente se aferraba al horizonte, pintando el cielo de un rojo sangriento, como si el firmamento mismo estuviera reflejando la violencia que estaba a punto de desatarse. Los hombres de la partida se movieron, inquietos en sus sillas de montar. La gente en la colina permanecía inmóvil, como estatuas de sal. La cara de Ricardo Montenegro pasó del asombro a una furia oscura y lívida. La humillación pública era un veneno que no podía tolerar. Su máscara de control se resquebrajó, revelando la bestia que había debajo. ¿Se han vuelto todos sordos?, rugió, su voz rompiendo la quietud. He dicho que avancen. Quiero a esa mujer y a los salvajes. Ahora, los hombres de la partida dudaron por un segundo, pero la furia en la voz de su patrón era una fuerza poderosa. Espolearon sus caballos, dispuestos a obedecer. Pero antes de que pudieran dar más de 2 pasos, otra voz se alzó desde el porche. No era la de Paloma, era la de Naiche. Dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente delante de ella. Estaba herido, desarmado y demacrado, pero en ese momento se irguió con la autoridad de un jefe, de un hombre que había perdido todo menos su verdad. No le habló a Montenegro, a quien ya no consideraba digno de sus palabras. Su voz, fuerte y clara, se dirigió a la gente en la colina. «Pueblo de la miseria», gritó, y las cabezas se volvieron hacia él. «Miran a este hombre y ven poder. Yo miro a este hombre y veo a un ladrón y a un asesino». Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. «Anciano Elías», continuó Naiche, su dedo huesudo señalando a un hombre mayor en la primera fila. «¿Recuerdas cuando Montenegro te prometió agua para tus campos a cambio de una parte de tu cosecha? ¿Y recuerdas cómo, después de la cosecha, desvió el arroyo, dejando que tu tierra muriera de sed para poder vender esa agua a las minas?» El anciano, que había estado mirando al suelo, levantó la cabeza bruscamente, el rostro lleno de un dolor antiguo. La gente a su alrededor comenzó a murmurar, recordando la ruina de Elías. «¿Y usted, señora Carmen?». La voz de Naiche se suavizó, pero no perdió su intensidad. «Llora todavía por su hijo, Ramiro. Montenegro les dijo a todos que había muerto en una estampida de ganado. Pero yo estaba allí, yo lo vi. Vi a Mateo provocar esa estampida por orden suya, solo para quedarse con el pequeño reclamo de plata que su hijo había descubierto». La señora Carmen, una mujer menuda y vestida de luto perpetuo, ahogó un sollozo que se convirtió en un grito de angustia. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, más enojado. Naiche no había terminado. Él se alimenta de su miedo. Les roba el agua, la tierra, los hijos, y ustedes bajan la cabeza en silencio. Nosotros, los apaches, somos solo los últimos en su larga lista de víctimas. Entonces, la voz de Paloma se unió a la de él, tejiendo su propio dolor en la tapicería de la verdad que Naiche estaba revelando. «Su poder no está en sus armas, está en nuestro silencio», exclamó, su voz resonando con una convicción forjada en el fuego de la culpa. «Yo conozco ese silencio. Viví con él durante 10 años, y es un veneno que mata el alma mucho antes de que el cuerpo muera. Este hombre solo es fuerte porque ustedes le han permitido serlo». El efecto de sus palabras combinadas fue sísmico.
La verdad, una vez liberada, es una fuerza imparable. El miedo que había mantenido al pueblo paralizado comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la ira y la vergüenza. La gente ya no se miraba entre sí con recelo, sino con un reconocimiento de sufrimiento compartido. El primer sonido no fue una palabra, sino un grito, el grito de la señora Carmen. «Es verdad», chilló, su voz rota por el dolor. «Él mató a mi hijo, asesino». La palabra quedó suspendida en el aire por un instante, y luego, el dique se rompió. «Nos robó el agua», gritó el anciano Elías, dando un paso adelante. «Quemó mi granero», añadió otro. «Se quedó con mis tierras». Las acusaciones comenzaron a llover. Una avalancha de agravios reprimidos durante años que finalmente encontraba una salida. Y entonces sucedió el milagro. El anciano Elías, temblando de rabia, comenzó a bajar la colina. Dio un paso, luego otro, su frágil cuerpo moviéndose con una determinación que no había sentido en décadas. La señora Carmen lo siguió. Luego, una familia entera. Luego otra. No era una carga furiosa. Era una procesión lenta, solemne y terrible. Dejaron de ser una audiencia y se convirtieron en un movimiento, una marea humana que descendía de la colina para reclamar su pueblo. Los hombres de Montenegro detuvieron sus caballos, confundidos. Se habían preparado para enfrentarse a 3 personas, no a 100. Miraron a su patrón en busca de órdenes, pero por primera vez vieron incertidumbre en su rostro. La marea de gente no se detuvo. Siguieron caminando hasta que formaron un muro viviente, una barrera de cuerpos y almas indignadas entre la partida y el pequeño rancho de adobe. ¿Qué se necesita para que el miedo se transforme en coraje? A veces, solo una voz que se atreva a decir la verdad. Montenegro observó la escena, su rostro contraído en una mueca de incredulidad y furia impotente. Su poder, el aura de miedo que había cultivado tan cuidadosamente, se estaba evaporando ante sus propios ojos. La gente ya no lo miraba con terror, sino con un desprecio abierto. Lo habían despojado de su única arma verdadera, y esa constatación lo hizo estallar. La razón lo abandonó, dejando solo la rabia animal. Con un rugido que no parecía humano, sacó su propio revólver, un arma aniquilada que brillaba bajo el sol moribundo. «Quítense de en medio, estúpidos», gritó, su voz aguda por la histeria. «Apártense o los mato a todos», y apuntó el arma, no a Paloma, no a Naiche, sino directamente al rostro arrugado del anciano Elías, el primer hombre que se había atrevido a caminar. El dedo de Ricardo Montenegro se tensó en el gatillo. El mundo contuvo la respiración. Pero en ese instante, el miedo que había sido el cimiento de su poder se convirtió en el catalizador de su caída. El anciano Elías, con una agilidad que desmentía sus años, no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, un grito ronco escapando de su garganta, y se aferró a la muñeca de Montenegro con ambas manos. El disparo se desvió hacia el cielo, un trueno inofensivo que fue la señal para que el dique se rompiera. La multitud, que un momento antes era una barrera pasiva, se convirtió en una fuerza irrefrenable. No fue un ataque coordinado, sino una explosión de años de rabia y humillación reprimidas. Varios hombres se abalanzaron sobre Montenegro, arrancándolo de su caballo y desarmándolo en un torbellino de puños y polvo. El comisario Vargas, chillando como un cerdo, fue derribado por la señora Carmen y otras 2 mujeres que lo inmovilizaron con una sorprendente ferocidad. Mateo, el matón, intentó luchar, pero fue rápidamente superado por un herrero y 2 granjeros que neutralizaron su fuerza bruta con el peso de su justa ira. Los mercenarios de la partida, observando la escena con ojos desorbitados, tomaron una decisión unánime. No les pagaban lo suficiente para luchar contra un pueblo entero. Intercambiaron una rápida mirada, dieron media vuelta a sus caballos y huyeron en una nube de polvo, abandonando a su patrón a su suerte. En menos de un minuto, la batalla había terminado. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de la respiración agitada de los aldeanos mientras miraban, atónitos, a los tiranos que ahora yacían impotentes y atados en el suelo. Habían ganado. El amanecer nunca había parecido tan brillante sobre la miseria, no porque el sol brillara con más fuerza, sino porque la oscuridad en los corazones de la gente había sido barrida.
La plaza del pueblo, normalmente un lugar de tránsito silenciosos y miradas bajas, era ahora un hervidero de actividad comunitaria. Montenegro, Vargas y Mateo estaban atados al poste de anuncios, un monumento viviente a su propia caída. Montenegro lanzaba miradas de odio a todos los que pasaban, su orgullo intacto incluso en la derrota. Vargas lloriqueaba en silencio, mientras Mateo simplemente miraba al suelo con una expresión vacía. Un joven ya había partido a caballo hacia la ciudad del condado para traer a los federales y una ley verdadera, pero la gente de la miseria no esperaba. Por primera vez, actuaban como una comunidad. Las mujeres habían organizado una olla común, compartiendo café y tortillas. Los hombres, liderados por el anciano Elías, estaban enfrascados en una acalorada discusión sobre cómo formar un consejo para gobernar el pueblo. El aire no solo estaba libre de miedo, sino que vibraba con un nuevo y embriagador sentido de posibilidad. Lejos de allí, en el porche de su rancho, Paloma observaba el mismo amanecer. No se había quedado en el pueblo para la celebración. Cuando la lucha terminó, Naiche y Tano la habían escoltado de vuelta a casa en silencio, una guardia de honor improvisada. Ahora, sentada en un viejo banco de madera, con una manta sobre los hombros, sentía como una paz profunda y largamente anhelada se asentaba en su alma. El rifle de su padre descansaba junto a la puerta, un objeto inerte una vez más. Su mente se desvió hacia su hermana, Catalina. Podía ver su rostro sonriente en los colores del alba. Y por primera vez, el recuerdo no trajo una punzada de culpa, sino una suave calidez. «Lo hice, hermanita», pensó. Rompí el silencio. Unos pasos suaves la sacaron de su ensoñación. Eran Naiche y Tano. Se detuvieron ante ella, sus rostros tranquilos bajo la luz de la mañana. La gratitud en sus ojos era más profunda que cualquier océano. «El pueblo celebra su nueva libertad», dijo Naiche, su voz grave y serena. «Y usted es la suya», respondió Paloma en voz baja. «Te debemos nuestras vidas», afirmó Naiche. Ella negó con la cabeza. «Se las debían a ustedes mismos. Yo solo abrí una puerta que ya estaba a punto de romperse». «Nos diste la libertad», Paloma insistió Naiche, su mirada intensa. Y a ellos añadió, haciendo un gesto hacia el pueblo distante, «Les diste el coraje». Tano, que había permanecido un paso por detrás, se adelantó. En su mano, sostenía un pequeño trozo de madera de mezquite. Con una habilidad que desmentía sus manos maltratadas, había tallado la figura de una paloma con las alas extendidas en pleno vuelo. Los detalles eran exquisitos, cada pluma delicadamente marcada. Se lo ofreció a Paloma, un gesto simple que contenía un universo de agradecimiento. Paloma lo tomó, sus dedos rozando los de él. La pequeña ave de madera se sentía cálida y viva. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de liberación. Sonrió. Una sonrisa genuina que pareció borrar las líneas de cansancio de su rostro. Se llevó una mano al vientre, y en ese preciso instante sintió una fuerte patada, un saludo enérgico a la nueva mañana y al nuevo mundo que esperaba. Ya no huía del pasado, había sembrado una semilla en el desierto, y ahora se quedaría para verla crecer. La historia de Paloma y el pueblo de la miseria es un eco de los valles y desiertos de nuestro propio pasado, un recordatorio de que la tiranía, por muy imponente que parezca, a menudo se sostiene sobre un cimiento frágil. Nuestro silencio fue un solo acto de valor, nacido de una herida antigua, el que regó la tierra reseca de una comunidad paralizada por el miedo, permitiendo que floreciera el coraje. Paloma no empuñó el rifle como una heroína, sino como una mujer que decidió que el dolor de la cobardía era más pesado que el miedo a la muerte. Nos enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de temor, sino la decisión de actuar a pesar de él. Como bien se dice, a veces, la semilla más fuerte no es la que crece en el campo más fértil, sino la que se atreve a brotar en el desierto. Cada uno de nosotros, en la quietud de nuestra vida, se enfrenta a momentos que nos exigen elegir entre la comodidad del silencio y el riesgo de alzar la voz. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre ello. Piensa en el poder que reside en un simple gesto de bondad o en una palabra de verdad. Y si te ha conmovido, te alegrará saber que el viaje no tiene por qué terminar aquí. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas.
Solo haz clic y échales un vistazo. Creemos en la fuerza de estos relatos para inspirar y dar esperanza. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de